Tengo 78 años, y durante varios meses, el simple acto de ponerme los calcetines se convirtió en una tortura. No exagero. El dolor me bajaba desde la parte baja de la espalda, cruzaba el glúteo y me atrapaba toda la pierna como si tuviera fuego bajo la piel. A veces, me despertaba en medio de la noche, con espasmos tan intensos que me dejaban sin aliento. Lo peor no era solo el dolor, era lo que el dolor me estaba quitando. Perdí el gusto por salir a caminar, dejé de visitar a mis amigos, empecé a evitar reuniones familiares por miedo a quedarme atrapado en una silla sin poder moverme. Cada día me sentía más encerrado en mi propio cuerpo, y con cada semana que pasaba, comenzaba a preguntarme si esto era simplemente lo normal al envejecer. Probé de todo, pastillas, pomadas, masajes. Nada me daba alivio duradero, solo parches temporales, como echarle agua a un incendio con un vaso. Ya no sabía qué más intentar. Hasta que un día, sin buscarlo, alguien muy especial me habló de un remedio que jamás habría considerado. No era una pastilla, no era una inyección, era un aceite caliente, un aceite natural, preparado en casa, que debía aplicarse de una forma muy específica. Al principio me pareció una locura, pero cuando uno tiene dolor todos los días, te aseguro que te vuelves más abierto a todo. Lo que ocurrió después fue algo que nunca imaginé. En este video, voy a contarte exactamente qué hice, cómo lo apliqué, qué ingredientes usé, y cómo fue que en solo 7 días, mi dolor comenzó a desaparecer hasta el punto de recuperar mi vida. Y si tú, o alguien que conoces, está sufriendo de ciática, quiero que escuches esto hasta el final, porque puede que este sea el punto de inflexión que estabas esperando. Pero antes de continuar, quiero conocerte un poco más. ¿Cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Escríbelo en los comentarios, así sé con quién estoy hablando. Estoy aquí para ayudarte, pero también para leerte. Vamos a empezar. ¿Qué es la ciática y cómo empieza el dolor? Antes de contarte cómo este aceite caliente cambió mi vida, necesito que entiendas qué es realmente la ciática y por qué puede convertirse en una pesadilla diaria, especialmente a partir de cierta edad. La mayoría de las personas piensan que el dolor de ciática es simplemente dolor en la espalda, pero no es así. La ciática no es una enfermedad en sí misma. Es una señal de que algo anda mal con el nervio ciático, uno de los nervios más largos e importantes del cuerpo humano. Este nervio comienza en la parte baja de la espalda, pasa por los glúteos y recorre toda la parte trasera de la pierna hasta llegar al pie. Es como una autopista de señales eléctricas entre tu columna y tus piernas. Cuando algo comprime, irrita o inflama ese nervio, aparece lo que llamamos dolor ciático. Y créeme, cuando aparece, lo sientes. Todo empezó con una molestia leve, un tirón, una pequeña punzada al levantarme de la cama o al agacharme. Al principio pensé que era una contractura o que había dormido mal, pero con el paso de los días, ese pequeño dolor se volvió más constante. Bajaba por la pierna como una corriente, a veces punzante, a veces quemante, y otras veces, simplemente paralizante. El dolor puede empezar en la parte baja de la espalda, justo encima de la cintura, y desde ahí bajar por el glúteo, el muslo, la pantorrilla, hasta llegar al pie. Algunos días se siente como calambres, otros días como agujas clavándose con cada paso. Y hay momentos, incluso, en los que la pierna se siente entumecida, débil, como si ya no respondiera igual. En personas mayores, como tú y como yo, la ciática es más común de lo que se piensa. Pero que sea común no significa que sea normal. De hecho, vivir con dolor constante nunca debería ser una condición para envejecer. ¿Y qué lo causa? La más común es la compresión del nervio ciático por un disco desplazado o desgastado en la columna. Con los años, los discos entre las vértebras pueden deteriorarse, y eso hace que el nervio se vea apretado, como una manguera estrangulada por una piedra. También puede deberse a una mala postura, a años de sedentarismo o a movimientos repetitivos mal hechos.
Incluso una simple caída o torcedura puede desencadenar un episodio agudo. Lo más triste es que mucha gente no recibe un diagnóstico claro. Les dicen que es normal, que es la edad, que hay que acostumbrarse. Pero no es solo dolor, es perder tu libertad poco a poco. Porque cuando te duele al caminar, empiezas a caminar menos. Cuando te duele al sentarte, evitas salir. Cuando te cuesta ponerte los zapatos, ya ni te los quieres quitar. Y así, sin darte cuenta, el dolor empieza a decidir por ti. Decide a dónde vas, qué haces, con quién compartes. Y eso, más que dolor físico, es una pérdida de vida. Si esto te suena familiar, si te estás viendo reflejado en estas palabras, no estás solo. Muchos hemos pasado por ahí, pero lo importante es que no todo está perdido. Existen formas naturales, prácticas y efectivas de recuperar el control. Y ahora que comprendes mejor qué es la ciática y cómo se manifiesta, vas a entender mucho mejor por qué el aceite caliente funcionó tan bien en mi caso. Mi historia. El día en que no pude levantarme. Recuerdo ese día con tanta claridad que hasta me da escalofríos. Era un domingo. Teníamos una comida familiar en casa de mi hija. Llevaba días esperando ese encuentro porque hacía semanas que no veía a mis nietos. Me levanté temprano, como siempre. Me senté al borde de la cama, puse los pies en el suelo y cuando intenté incorporarme, el dolor me atravesó la espalda como una lanza ardiente. Sentí un espasmo tan fuerte que me hizo perder el equilibrio. Me quedé medio doblado, temblando, con los dientes apretados y una sensación de electricidad bajándome por toda la pierna derecha. Intenté moverme. Nada. Me dolía hasta respirar. Me dejé caer de nuevo en la cama, sudando frío. Era como si mi cuerpo hubiera decidido que ya no podía más. Mi esposa entró a la habitación con una sonrisa, preguntándome si me estaba vistiendo ya para salir. Cuando me vio tirado en la cama, inmóvil, su expresión cambió por completo. ¿Qué te pasa?, me preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Y ahí, por primera vez en años, tuve que decirle, no puedo moverme. La miré y sentí vergüenza. No por ella, sino por mí. Por verme así, por sentirme tan débil, por no poder hacer algo tan simple como ponerme de pie. Pasamos el resto de la mañana intentando calmar el dolor. Masajes, una manta eléctrica, analgésicos. Nada servía. El dolor seguía ahí, como un cuchillo clavado en el glúteo, bajando por el muslo hasta la pantorrilla. Ese domingo no fui a ver a mis nietos. No pude ver cómo mi nieta soplaba las velas de su pastel. No pude reírme con mis hijos ni escuchar las historias que tanto me gusta oír. Me perdí todo eso porque mi cuerpo me había dicho basta. Y lo peor fue saber que podría volver a pasar. Que, a lo mejor, eso iba a ser mi nueva realidad. Y ahí fue cuando me rompí por dentro. Porque nunca pensé que algo como esto podría quitarme tanto. No solo era el dolor, era todo lo que venía con él. La pérdida de libertad, de dignidad, de momentos que no vuelven. Esa tarde me quedé solo en casa, acostado, mirando el techo. Tenía ganas de llorar, pero más que tristeza, lo que sentía era una mezcla de rabia e impotencia. Me preguntaba, ¿cómo puede ser que algo tan común como un dolor de espalda me esté robando la vida? ¿Cómo puede ser que después de trabajar toda una vida, de criar a mis hijos, ahora tenga que quedarme encerrado en una cama? Me prometí a mí mismo que no me iba a rendir, que iba a buscar algo, lo que fuera, para recuperar el control. No podía aceptar que el resto de mis años se resumieran a dolores, pastillas y ausencias. Y fue esa promesa, esa rabia convertida en decisión, la que me llevó a descubrir lo que te voy a contar más adelante. Después de aquel domingo en el que no pude levantarme, comencé una especie de cruzada personal. Me dije, voy a intentar todo lo que esté a mi alcance antes de resignarme a vivir con este dolor. Así que empecé por lo más lógico. Fui al médico de cabecera. Me recetaron antiinflamatorios, pastillas bastante fuertes. Y sí, lo admito, al principio sentí un poco de alivio.
El dolor bajó un poco, sobre todo por las mañanas. Pensé que quizás, por fin había encontrado la solución. Pero el cuerpo se acostumbra rápido. Al cabo de una semana, ya no hacían el mismo efecto. Aumentaron la dosis. Empezaron los efectos secundarios: náuseas, malestar estomacal, presión arterial inestable. Después vinieron los relajantes musculares. Me dejaban tan somnoliento que no podía ni mantenerme despierto para ver una película completa. Dormía, sí, pero no descansaba. Y el dolor seguía allí, latente, como una sombra que nunca se iba del todo. Luego probé con fisioterapia. Me derivaron a un centro donde un fisioterapeuta muy amable me hizo una serie de ejercicios suaves para fortalecer la zona lumbar. También me aplicaban calor y me hacían estiramientos. Salía de cada sesión con un poco de esperanza. Pero a las pocas horas, todo volvía a lo mismo. Y eso que fui durante más de un mes, con constancia. Pero no veía una mejora real. Solo momentos de alivio, como si el dolor se escondiera un rato y luego volviera más molesto que antes. Intenté también con masajes. Incluso pagué de mi propio bolsillo a una masajista especializada en personas mayores. Me dejaba la espalda tan relajada que durante media hora sentía que podía volar. Pero al día siguiente, otra vez la rigidez, otra vez la electricidad en la pierna y otra vez la sensación de impotencia. Probé cremas de farmacia, algunas muy conocidas, incluso caras. Las aplicaba varias veces al día, esperando ese milagro que prometían en los anuncios. A veces sentía un leve calor, otras, algo de frescor. Pero el alivio era tan superficial, tan pasajero, que ni siquiera me molestaba en seguir usándolas después de unos días. Hice ejercicios en casa, videos de internet para eliminar la ciática en 15 minutos. Colchoneta, ropa cómoda, respiraciones profundas. Pero había días que el dolor era tan fuerte que no podía ni inclinarme. Y cada vez que forzaba un poco más, el dolor aumentaba. Así que terminé evitando todo movimiento que pudiera empeorarlo. Y lo peor no era que no funcionaran. Lo peor era lo que te queda después de que algo más falla: el cansancio. La sensación de estar atrapado en un ciclo sin salida. Como si estuvieras haciendo todo bien, pero nada diera resultado. Como si tu cuerpo ya no respondiera a nada. Me sentía frustrado. Y sí, también enfadado. Porque todo lo que me recomendaban, todo lo que hacía por mi salud, parecía simplemente empujar el dolor de un lado al otro, pero nunca eliminarlo. Y entonces empecé a pensar: tal vez el problema no es que todo eso no sirva. Tal vez el problema es que no sirve para todos. A veces, lo que falla no es el tratamiento. Lo que falla es que ese tratamiento no es el adecuado para ti. Cada cuerpo es un mundo. Cada historia de dolor es distinta. Y lo que a uno lo cura, a otro puede no hacerle absolutamente nada. Por eso, cuando me hablaron del aceite caliente, no me reí. No lo descarté. Porque, después de tanto intentar, aprendí que a veces lo que necesitas no es más fuerza, ni más ciencia, sino algo que conecte con tu cuerpo de otra manera. Y eso es lo que descubrí. El descubrimiento. ¿Cómo oí hablar del aceite caliente? La primera vez que escuché hablar de este aceite fue de la forma más inesperada. Estaba en el portal de casa, sentado en el banco de siempre, ese que compartimos entre vecinos cuando hace buen tiempo. Hacía un par de semanas que no salía, así que ese día me armé de valor, me tomé mi pastilla y bajé, aunque fuera solo para que me diera el aire. Y ahí estaba ella, María, mi vecina del segundo piso, 78 años, más vital que muchos de 40. Siempre sonriente, siempre con algún consejo bajo la manga. Al verme caminar con dificultad, con ese gesto de dolor que ya se me había vuelto parte del rostro, me preguntó qué me pasaba. Se lo conté sin rodeos. Me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia que solo da la experiencia. Y entonces me dijo algo que, en ese momento, me pareció absurdo. ¿Has probado con aceite caliente? La miré con cara de: no puede ser en serio. ¿Aceite caliente?
¿Para este dolor que ni los medicamentos más fuertes han podido calmar? Le sonreí con educación, pero por dentro pensaba, otra más que viene con remedios de la abuela. Yo también tuve ciática, me dijo. No tan fuerte como tú, pero sí me dejaba sin dormir, y nada me funcionaba, hasta que probé esto. Me habló de una mezcla de aceites naturales que, calentados ligeramente, aplicados con masajes circulares y cierta constancia, le habían devuelto el sueño y la movilidad. Me lo decía con tanta tranquilidad, con tanta seguridad, que algo dentro de mí se movió. No le creí del todo, pero tampoco lo descarté. Esa noche, ya en casa, la curiosidad me ganó. Me senté con mi portátil, más bien con dificultad, y empecé a buscar. Aceite caliente para la ciática. Esa fue mi primera búsqueda. Para mi sorpresa, no era ninguna locura. Aparecieron testimonios de personas mayores como yo, hombres y mujeres de más de 70 años que contaban cómo, después de probar 1000 cosas, habían encontrado alivio real con algo tan simple como una mezcla natural de aceites aplicada con calor. Había quien hablaba del aceite de mostaza, otros del aceite de sésamo. Algunos añadían cúrcuma, otros jengibre. Todos coincidían en algo. El calor abría los poros, estimulaba la circulación y ayudaba a desinflamar la zona del nervio. Vi videos, leí artículos, escuché audios. Algunos eran muy técnicos, otros más caseros. Pero todos compartían una misma idea. A veces lo más simple, lo más antiguo, lo más natural. Es lo que el cuerpo necesita. Seguí investigando durante horas. Me apunté los ingredientes, leí sobre cómo calentar el aceite sin pasarse, cómo aplicarlo con masajes suaves, en qué momento del día era mejor hacerlo. Y ahí fue cuando me dije, total, ¿qué más puedo perder? Ya lo había intentado todo. Ya había gastado en fisioterapeutas, cremas, pastillas. Ya me había rendido 1000 veces frente al espejo. Así que, si un aceite caliente podía, aunque fuera, darme una noche de sueño, valía la pena intentarlo. Fui al herbolario del barrio al día siguiente. Me ayudaron a elegir los aceites, me explicaron cómo mezclarlos. Volví a casa con un frasco en la mano y una pequeña chispa de esperanza encendida. Día a día, los 7 días que cambiaron mi vida. Cuando abrí por primera vez el frasco del aceite caliente, me invadió un aroma intenso, terroso, cálido. Una mezcla entre cocina natural y medicina antigua. No sabía qué esperar, pero algo dentro de mí decía, hazlo sin pensar, hazlo con fe. Esa noche fue el primer intento. Día 1. Calenté el aceite a fuego lento, tal como me habían dicho. No debía hervir, solo entibiarse, como si quisiera que mi piel lo recibiera sin susto. Me senté en una silla con respaldo, cerré los ojos y lo apliqué con movimientos lentos desde la parte baja de la espalda hasta la parte posterior de la pierna, justo por donde sentía el dolor cada día. Sentí un calor inmediato, profundo. No era ese ardor superficial que dejan algunas cremas, era diferente. Era como si la piel se abriera y el calor descendiera al músculo. Durante unos minutos me quedé quieto, respirando, sintiendo. Y por primera vez en mucho tiempo, el dolor cedió un poco. No desapareció, claro que no. Pero era como si el aceite hubiera calmado una tormenta dentro de mí. Esa noche dormí poco, pero mejor que la anterior, días 2 a 5. Repetí el proceso cada noche. Ya casi se volvía un ritual. Preparar el aceite, calentar, aplicar, masajear, respirar. Empecé a notar algo curioso. La rigidez por las mañanas era menor. Esa sensación de tener el cuerpo oxidado, de necesitar media hora para moverme de la cama, empezaba a suavizarse. Y más sorprendente aún, empecé a dormir mejor. No de forma mágica, pero sí más profunda. Me despertaba menos veces durante la noche. El dolor, que antes me empujaba a cambiar de posición cada media hora, ya no era tan insistente. Durante el día, todavía tenía molestias, claro, pero no eran esas punzadas intensas que me hacían apretar los dientes.
Eran más leves, más llevaderas, y cada noche que pasaba me sentía más dueño de mi cuerpo, como si el aceite, gota a gota, estuviera reconstruyendo algo que se había roto hacía tiempo. Días 6 y 7. El sexto día fue el primero en que me levanté de la cama sin dolor constante. No lo podía creer. Me senté, puse los pies en el suelo y no sentí ese rayo eléctrico bajando por la pierna. Caminé hacia el baño sin sujetarme de las paredes. Mi esposa me miró y me dijo, ¿te has dado cuenta de cómo caminas hoy? No dije nada, solo sonreí. El séptimo día fue aún mejor. Fui al supermercado a pie, algo que no hacía en semanas. Lento, claro, pero sin miedo. Sin detenerme cada 10 pasos. Y lo más hermoso de todo, esa tarde pude agacharme, por fin, a jugar con mi nieto sin preocuparme por cómo iba a levantarme después. Sentí que estaba volviendo a ser yo. No era solo el aceite, era la esperanza, la constancia, el pequeño acto de cuidarme cada noche. El masaje, el calor, el aroma, el momento de paz. Durante años creí que la solución vendría en forma de pastilla, de cirugía, de algo caro y complicado. Y al final, fue un frasco, una rutina y el valor de no rendirme. Pero lo más importante no es solo que el dolor haya bajado. Lo más importante es que recuperé algo que había perdido hace tiempo, la confianza en que mi cuerpo todavía puede sanar. Y eso vale más que cualquier medicamento. ¿Qué tiene este aceite? ¿Por qué funciona? Muchas personas me han preguntado, ¿pero qué tiene ese aceite? ¿Cómo puede ser que algo tan simple alivie un dolor tan profundo como el de la ciática? Y yo suelo responder lo mismo. A veces la medicina está en lo simple y en lo natural. Porque lo que lleva este aceite no es ningún secreto místico ni una fórmula milagrosa. Son ingredientes que han estado con nosotros desde hace siglos. Solo que, a veces, los olvidamos. Voy a contarte qué lleva exactamente el que yo usé y por qué funciona tan bien. 1. Aceite de eucalipto. El eucalipto tiene un aroma inconfundible, pero más allá de su olor fresco, lo que hace realmente poderoso es su capacidad para desinflamar los tejidos y mejorar la circulación sanguínea. El eucaliptol, su componente activo, ha sido estudiado por sus propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Ayuda a calmar los nervios irritados, como el ciático, y aporta una sensación de frescura que contrarresta la rigidez. 2. Alcanfor. El alcanfor es uno de los grandes tesoros de la medicina tradicional. Cuando se aplica sobre la piel, genera un efecto de calor profundo, muy diferente al de una manta térmica. Este calor estimula la circulación en la zona, lo que ayuda a llevar más oxígeno y nutrientes a los músculos y nervios afectados. Además, adormece levemente la piel, lo que aporta alivio inmediato al dolor agudo. Un estudio publicado en el Journal of Alternative and Complementary Medicine demostró que el alcanfor aplicado tópicamente puede reducir el dolor muscular y articular en personas mayores. 3. Árnica. La árnica es una flor amarilla que crece en zonas de montaña y es conocida por sus efectos antiinflamatorios naturales. En la medicina popular, se ha usado durante generaciones para tratar golpes, torceduras y dolores musculares. En el caso de la ciática, la árnica ayuda a desinflamar los tejidos profundos, aliviar la presión sobre el nervio y reducir esa sensación de tensión constante en la zona lumbar. No es un analgésico al uso, pero su acción calmante es real y efectiva. 4. Jengibre. Sí, el mismo que usamos para cocinar. Pero aplicado de forma tópica, el jengibre tiene un efecto calentador y descontracturante. Contiene gingerol, una sustancia con efectos antioxidantes y antiinflamatorios potentes. Calienta la zona, relaja los músculos tensos y mejora la circulación. En combinación con los demás ingredientes, actúa como un potenciador natural del alivio. Y el quinto ingrediente es el calor. No se compra ni se mezcla, pero es fundamental. Cuando calientas ligeramente estos aceites antes de aplicarlos,
activa sus propiedades al máximo. El calor abre los poros, relaja los tejidos y permite que cada sustancia penetre mejor. Es como abrir una ventana para que entre el alivio. Juntos, estos ingredientes no solo calman el dolor, sino que ayudan a tratar la raíz del problema: la inflamación, la tensión muscular y la circulación deficiente que oprime al nervio ciático. Y lo más bello de todo esto es que no estamos hablando de químicos ni de efectos secundarios. Estamos hablando de la sabiduría de la naturaleza, de plantas y raíces que llevan siglos aliviando a quienes las usan con respeto y constancia. Claro, no es magia. No va a funcionar si solo lo usas un día y esperas un milagro. Pero si lo aplicas con disciplina, con cuidado, como parte de un ritual diario de sanación, te aseguro que algo en ti va a empezar a cambiar. Porque a veces no necesitas una operación, ni otra caja de pastillas. Solo necesitas algo que conecte contigo, con tu cuerpo, con tu calma. Y a veces la medicina está en lo simple y en lo natural: cómo aplicar el aceite caliente correctamente. Ahora que sabes lo que contiene este aceite, tal vez te estés preguntando: ¿y cómo se aplica exactamente? Te lo voy a explicar paso a paso, de forma clara, sencilla, y como si estuviéramos tú y yo tomando un café en la cocina. Porque si vas a probar este método, es importante hacerlo bien. Es un momento de cuidado personal, casi como un pequeño ritual que te dedicas a ti mismo. Paso 1. Calienta el aceite. No lo pongas directo en el fuego. Lo mejor es usar el método del baño María. Coloca un poco del aceite ya mezclado en un frasquito de vidrio, y ese frasco lo metes en una olla con agua caliente durante unos minutos. La idea es que quede tibio, no hirviendo. Tócalo con la yema de los dedos antes de usarlo. Si está demasiado caliente, espera. Nunca lo apliques si quema o te da duda. Paso 2. La aplicación. Busca un lugar cómodo y tranquilo. Puede ser la cama, un sillón o incluso una silla firme con respaldo. Descubre la zona baja de la espalda y la parte trasera del muslo y pierna, hasta donde sientas el dolor del nervio ciático. Aplica el aceite con movimientos lentos y circulares. Puedes hacerlo con las manos o con ayuda de alguien de confianza. Empieza desde la parte baja de la espalda, justo donde comienza el dolor, y ve bajando poco a poco, masajeando con suavidad pero firmeza. No se trata de presionar con fuerza. El aceite hace su trabajo poco a poco. Deja que penetre, que caliente, que relaje. Paso 3. El descanso. Después del masaje, quédate quieto unos minutos. Puedes taparte con una manta para mantener el calor en la zona. Es un momento para respirar profundo y dejar que el cuerpo absorba los beneficios. ¿Con qué frecuencia debes hacerlo? Mi recomendación es que lo apliques una vez al día, preferiblemente por la noche, antes de dormir. ¿Por qué a esa hora? Porque el cuerpo entra en modo descanso y todo lo que hagas para aliviarlo en ese momento se potencia. Además, te ayudará a dormir mejor, que es algo que muchos perdemos cuando sufrimos de ciática. Precauciones importantes. Nunca apliques el aceite caliente si tienes heridas abiertas, cortes o quemaduras en la piel. Antes de usarlo por primera vez, haz una pequeña prueba en tu brazo para asegurarte de que no tienes reacción alérgica a ningún componente. Espera una hora. Si no aparece picazón ni enrojecimiento, puedes usarlo sin problema. La temperatura del aceite debe ser siempre tibia, no caliente al punto de quemar. Si tienes dudas, mejor espera a que enfríe un poco. Y después del aceite, ¿qué más puedes hacer? Una vez que termines la aplicación y el cuerpo esté relajado, hay algunos ejercicios suaves que pueden ayudarte a potenciar el efecto. Por ejemplo, acostado boca arriba, lleva las rodillas al pecho, una por una, y manténlas allí unos segundos. Sentado, inclina el tronco hacia adelante suavemente hasta sentir un pequeño estiramiento en la parte baja de la espalda. Si puedes, practica unos minutos de respiración profunda, con los ojos cerrados, para relajar el sistema nervioso. Estos movimientos no son obligatorios, pero pueden ayudarte a liberar aún más la tensión del nervio y a dormir mejor.
Y recuerda, este aceite no es una cura mágica, pero es un camino, un paso hacia el alivio, un acto de cariño contigo mismo. Y cuando lo haces con constancia, con respeto y con intención, los resultados pueden sorprenderte. Consejos adicionales para combatir la ciática. Aplicar el aceite caliente fue un cambio importante. Pero si algo aprendí en este proceso, es que ningún alivio es completo si no va acompañado de buenos hábitos. La ciática no es solo una dolencia física, es también el reflejo de cómo nos movemos, cómo dormimos, cómo comemos y hasta cómo vivimos. Así que, si de verdad quieres liberarte del dolor, déjame compartir contigo algunos consejos adicionales que marcaron la diferencia en mi recuperación. 1. La postura al dormir. Durante mucho tiempo, dormía como podía, buscando una posición que calmara el dolor. Pero descubrí que dormir de lado, con una almohada entre las rodillas, alinea la columna y reduce la presión sobre el nervio ciático. Evita dormir boca abajo, porque eso arquea la espalda y agrava la inflamación. Y si duermes boca arriba, coloca una almohada debajo de las rodillas para aliviar la tensión lumbar. 2. Cómo sentarse y levantarse. Cuando te sientes, asegúrate de que tus pies toquen el suelo, las rodillas formen un ángulo recto y la espalda esté erguida, no encorvada. Evita sillas blandas o demasiado profundas. Opta por superficies firmes con respaldo recto. Y al levantarte, no lo hagas de golpe. Inclina el torso ligeramente hacia adelante, apoya las manos en los muslos y usa las piernas para impulsarte, no solo la espalda. 3. Mantén movimiento suave. Quizás lo último que quieras hacer con ciática es moverte, pero el reposo excesivo empeora el problema. Camina todos los días, aunque sean 10 o 15 minutos. El movimiento suave estimula la circulación, mantiene los músculos activos y reduce la rigidez. 4. Estira sin forzar. Existen estiramientos suaves que ayudan muchísimo. Uno de mis favoritos es acostarme boca arriba, doblar una pierna y cruzarla sobre la otra, formando una especie de número 4, y luego llevar la rodilla hacia el pecho. Esto estira suavemente el glúteo y alivia la presión en el nervio. Hazlo con calma. Si algo duele, detente. Aquí no se trata de forzar, sino de liberar. 5. Fortalece la zona lumbar y los glúteos. ¿Sabías que muchos casos de ciática se deben a debilidad muscular en la espalda baja y los glúteos? Fortalecer estas áreas crea un soporte natural que alivia la presión sobre la columna. Puedes comenzar con ejercicios suaves como puentes de glúteo, acostado boca arriba, rodillas dobladas, y elevar la cadera despacio, manteniendo unos segundos. Hazlo sin prisa, unas pocas repeticiones al día, y verás cómo mejora tu estabilidad. 6. Revisa tu alimentación. Los alimentos también influyen. Una dieta antiinflamatoria puede marcar la diferencia. Incorpora más frutas, verduras, pescado azul, nueces, aceite de oliva y cúrcuma, y reduce el consumo de azúcares, frituras y alimentos ultraprocesados. Menos inflamación, menos dolor. 7. Evita el sedentarismo. Estar muchas horas sentado, especialmente en malas posturas, es uno de los peores enemigos de la ciática. Si trabajas frente a un ordenador, levántate cada media hora, camina unos pasos, estírate. Y en casa, encuentra formas de mantenerte activo. Bailar, ordenar, pasear. Todo cuenta. En resumen, cuida tu postura. Muévete a diario, aunque sea poco. Estira sin dolor. Fortalece tus músculos. Come para sanar, no solo para llenarte. Porque cuando el cuerpo siente que lo estás cuidando, empieza a responder. Y la ciática, aunque molesta, no tiene por qué definir tu vida. El dolor me robó meses de vida. Meses en los que me costaba levantarme de la cama. En los que cada paso era una batalla. En los que me sentía frustrado, limitado, incluso desesperado. No era solo un dolor físico,
Era el peso emocional de sentir que ya no podía hacer las cosas que antes amaba, de ver cómo mi independencia se escapaba de las manos, de escuchar frases como «eso es normal con la edad» y sentir que me estaban rindiendo antes de tiempo. Pero un día entendí algo, que si quería recuperar mi vida, tenía que luchar de otra manera, no desde la queja ni desde la resignación, sino desde el compromiso conmigo mismo, desde la constancia, desde el cuidado profundo, diario y paciente. Fue así como llegué al aceite caliente, a ese pequeño ritual que, con el paso de los días, comenzó a devolverme la esperanza. No fue inmediato, no fue mágico, pero fue real. Cada noche, al aplicarlo, no solo estaba aliviando mi cuerpo, estaba también enviándome un mensaje. No me rindo, me estoy cuidando, estoy aquí para mí. Y desde entonces, muchas cosas empezaron a cambiar. Hoy quiero hablarle a quien está sufriendo. A ti, que quizás estás viendo este video con dolor en la espalda, o la pierna, o el alma. A ti, que has probado de todo, que te sientes agotado, que crees que nada va a funcionar. No pierdas la fe. Sí, la ciática es dura, es cruel, pero no tiene por qué ganarte. Hay caminos, hay soluciones, y aunque no todas sirven para todos, tú puedes encontrar la tuya. Este aceite puede ser un comienzo, un primer paso, un gesto de cariño hacia tu cuerpo. Pero más allá de eso, lo más importante es que decidas cuidarte de verdad, que tomes el control, que escuches tu cuerpo, que le des lo que necesita, descanso, movimiento, buena comida y sobre todo, paciencia, porque sanar lleva tiempo, pero es posible. Y si algo aprendí en este proceso, es que no estás solo. Miles de personas en todo el mundo han pasado por lo mismo, y muchas han salido adelante, como yo, con constancia, con pequeñas acciones diarias, y con la decisión firme de no rendirse. Así que hoy, desde lo más profundo de mi experiencia, te digo, no te resignes a vivir con dolor, no aceptes como normal lo que te quita la alegría. Haz algo, lo que sea, pero empieza hoy. Prueba el aceite, cuida tu postura, camina un poco cada día, estírate, respira. Haz de tu sanación una prioridad, porque tu vida lo merece. Hoy camino sin dolor, y quiero que tú también puedas hacerlo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te ayudó, compártela. Puede ser justo lo que otra persona necesita escuchar. Y si decides probar este método, cuéntame en los comentarios cómo te fue. Me encantará saber tu historia. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate mucho, porque tu bienestar sí importa.